El manejo del programa Multisim en realidad es muy sencillo, es un programa muy amplio, muy heterogéneo, porque trabaja en muchos ámbitos dentro de lo que es la electricidad y sobre todo la electrónica, orientada a la electrónica, pero en definitiva es bastante simple. Entonces en unos pequeños pasos, vamos a ver cómo utilizar el programa y lo vamos a enfocar sobre todo a estas primeras prácticas de SP, el de analizar circuitos de corriente continua. Para otro tipo de aplicaciones el manejo sería semejante, es siempre lo mismo, coger un entorno de trabajo, o sea, el entorno de trabajo que se abre, ubicar los componentes, darle las características que corresponden, hacer el conexionado, insertar los puntos de medida si lo estimamos oportuno, como amperímetros, voltímetros, etcétera. Y una vez que está el circuito hecho, pues dar correr o play, y entonces el circuito, bueno, pues me aporta los valores o funciona de la forma que más o menos le hayamos previsto. Lo primero iniciamos el circuito, lo primero iniciamos el programa. Yo lo tengo aquí en un icono en el escritorio, pero bueno, donde lo tengáis. Y veis, lo primero que se abre pues es un entorno de trabajo bastante semejante a otros programas parecidos, con la misma funcionalidad. Un plano de trabajo donde se realiza lo que se quiere hacer, el circuito, lo que sea. Una ventana de organización del proyecto. Y luego la parte superior, bueno, pues el menú que más o menos tienen todos los programas, empezando por archivo, edición, vista, y luego unas cuestiones, algunos menús específicos del programa. Unos iconos o símbolos también que tienen que ver con el menú de arriba. Aquí siempre salen los iconos o símbolos del menú más frecuentes. Digamos que con el menú tenemos acceso a todas las opciones, y aquí en la barra de herramientas lo que tenemos son aquellas opciones más frecuentes del menú. Por ejemplo, estas conocidas en todos los programas: documento nuevo, abrir ejemplos en este caso, salvar, imprimir, vista de impresión, aquí cortar, pegar, copiar, pegar, deshacer, rehacer, en fin, y cosas ya que tienen que ver con el propio programa. Estas son ya opciones específicas de las partes del menú que tienen que ver con el propio programa. Digamos que a partir de aquí pues son realmente las opciones específicas de este programa. Y abajo lo que tenemos son las librerías de símbolos. Algunas de las más representativas, al menos agrupadas por librerías, que están todas en colocar componentes sería, ¿no? Y se me abren todas ellas. Bueno, vamos a hacerlo sobre un ejemplo real y ahí lo vamos viendo. Vamos a hacer primero un circuito en este caso para, ya digo, aplicarlo a lo que las primeras prácticas de la unidad de trabajo. Vamos a hacer un circuito con resistencias, un circuito mixto. Entonces iremos dentro de lo básico, dentro de todos estos símbolos que veis aquí: fuente de alimentación, colocar básico, colocar diodos, transistores, analógicos, operacionales, circuitos lógicos. Tienen aquí una serie de opciones, ¿vale?, que son los que me van a ir ayudando para ir colocando objetos. Vamos a empezar por colocar la fuente, por ejemplo. Y vamos a colocar una fuente de corriente continua, la fuente de potencia de corriente continua. Esta, por ejemplo, o esta. Vale, me da igual. Podemos poner esta. Esta representa el símbolo de una fuente continua en forma de batería. Si fuera solamente una, sería una pila. Ya como hay varias, pues es una batería. Es una fuente genérica, ¿vale? En cualquier caso, la seleccionamos y veis que aparece el componente para situarla donde yo quiera. La vamos a poner, por ejemplo, ahí, en el centro. Damos cerrar porque quiero, antes de nada, que veáis un poco cómo modificar las características de esa fuente. Vamos a ampliarlo. Aquí tenemos acercar la vista, lo mismo que tendríamos en el menú vista. De todas formas, esto es más rápido. Lo tenemos ahí. Y ves que aparece un texto que es V1, indica que es una fuente de voltios o de tensión. La primera que colocamos y por eso pone V1. Esta es la etiqueta que la podemos cambiar. Y el valor de esa fuente, el valor en voltios que da esa fuente. Si yo quiero hacer algún cambio de ella, pues hago un doble clic
y aquí tenemos las opciones. De momento vamos a ver que en la pestaña valor aparece el valor en tensión, aparte de otros valores que se pueden ir modificando, todos los ponemos en 0. Es que aquí ponemos 12 porque son 12 voltios. Y en la etiqueta que se llama V1 podemos llamarla como queramos. Vamos a dejarlo si acaso ahí en V1. En la opción desplegar es para que podamos seleccionar qué cosas queremos que se vean. Aquí están las cosas que se ven de carácter general. Y aquí si queremos especificar alguna cosa que queremos que se vea o que no se vea. ¿Vale? Por ejemplo, si no queremos que se muestre, que se vea la referencia, pues quitamos esto, ¿veis? Y al darlo desaparece V1. Bueno, vamos a dejarlo puesto. Simplemente, queremos que no queremos que se muestre el valor, pues quitamos aquí, ¿no? Y se quita el valor. Luego, bueno, hay otros conceptos que una fuente de alimentación no tiene, pero otros componentes sí, como la etiqueta o los atributos, o en fin, todo este tipo de opciones que podemos seleccionar para que se vean o para que no se vean. Nosotros lo vamos a dejar así, que se vea, bueno, el valor exactamente, como lo ponemos en términos generales, no haría falta restaurar aquí el valor. Pero está puesto y aparece el valor, 12 voltios. Vamos a seguir poniendo componentes. Vamos a poner de los componentes básicos. Hay un montón de catálogos aquí, condensadores, tal. Podemos a coger resistencias, el resistor. El símbolo de la resistencia, que el símbolo ANSI es este, como veis. Es una cosa que hay que decir, que si queremos cambiar la simbología, lo tenemos en opciones, a propiedades globales, y dentro de componentes, pues nos encontramos con una serie de opciones, y entre las opciones está que podamos elegir la simbología ANSI o la simbología IF. Bueno, pues vamos a coger para la resistencia la simbología IF, por ejemplo. Y ahora sí, vamos a colocar una resistencia. Desde aquí seleccionamos resistencia, y de aquí incluso podemos seleccionar el valor, aunque luego siempre el valor se puede cambiar, entonces no vamos a andar ahora buscando el valor exacto que nosotros queramos. Colocamos la resistencia y la colocamos, por ejemplo, aquí. ¿Veis? Vamos a colocar otra resistencia y vamos a colocar aquí. Bien, como podéis ver, antes de continuar, aparece la primera que he colocado, le ha llamado R1, la segunda que he colocado, le ha llamado R2. Como podéis ver, si yo hago doble clic, siempre puedo cambiar el número de la resistencia, con tal de que ese nombre no exista ya en la hoja. El número de la resistencia lo vamos a dejar, lo único que vamos a cambiar es el valor. A esta la vamos a decir que vale, pues en lugar de decir que vale 1 K ohmio, 1 kilo ohmio, vamos a poner que vale 860 ohmios. No ponemos K ni nada. Si quisiéramos poner kilo ohmios, pondríamos K, mega ohmios M, etcétera. Vamos a dar 860 ohmios, que vale R1. R2, bueno, pues también para que veáis otra cosa, yo las resistencias me aparecen así en horizontal. Si yo quiero cambiar la orientación, pues basta con seleccionarla, botón derecho y girar 90 grados a la derecha, a la izquierda, reflejar horizontalmente, reflejar verticalmente, y con esto lo podemos hacer un giro o una recolocación del componente. Vamos a girar, por ejemplo, 90 grados a la derecha y se me queda así. Situamos, por ejemplo, aquí. A esta la vamos a dejar en un K y vamos a poner otra resistencia más solo. Vamos a poner otra resistencia. Ahí. Veis que ahora va a aparecer R3 y la vamos a cerrar y la vamos a girar también a la derecha. Aquí esta vamos a cambiar su valor y vamos a hacer que valga un K5. ¿Vale? Quiere decirse 1,5K. Bueno, pues esto lo ponemos aquí. Y en fin, así colocaríamos todos los componentes del circuito que fueran precisos. Quedaría hacer el conexionado. Pues vamos a hacer el conexionado del circuito. Para hacer el conexionado del circuito, fijaros bien que al situar la flecha sobre uno de los terminales donde yo puedo hacer un conexionado, aparece y cambia el cursor de forma, aparece un punto. Entonces yo solo tengo que pulsar, hacer un clic, un único clic, y ya el conductor me lo puedo llevar a cualquier lado. Para dejarlo conectado en algún sitio, pues me lo llevo yo a otro terminal. ¿Veis? Ahí hago otro clic y ahí queda eso conectado. Conectaríamos este
Daremos aquí y podríamos venir hasta aquí, por ejemplo. También podríamos coger y conectar esta otra resistencia. Vamos a conectar aquí, por ejemplo, ¿veis? Fijaros bien, si yo en lugar de ir a un terminal desde un punto libre voy a una parte de un cable, aparece inmediatamente un punto, ¿vale? Que para ofrecerme la opción de conectarlo ahí. Yo voy a darle. Voy a conectar esta a la fuente. Fijaros bien que el conductor, el cable me acompaña. Si yo quiero dejarle más abajo, más arriba, antes de doblar hacia arriba, por ejemplo, yo quiero dejarlo ahí abajo, puedo hacer un clic y ya se queda ahí sujeto. Y luego voy y conecto el terminal. Y por último, hago un clic aquí y conecto en la otra parte. Bueno, visto esto, el circuito, por ejemplo, podría estar terminado. Imaginaros que yo quiero hacer este circuito. Imaginaros además que yo quiero comprobar, como vamos a hacer en estos ejercicios de la práctica 1.1 y 1.2, también en alterna sería algo semejante, nada más que con otros componentes. Coloco los componentes y luego ya me preparo para hacer el análisis. El análisis, que sería en este caso la toma de medidas de tensiones e intensidades en cada componente. Aquí habría dos opciones. O bien colocar uno de los aparatos de medida, que no lo he dicho antes, pero todo esto de aquí son aparatos de medida y comprobación electrónicos. ¿Veis? Por ejemplo, esto que pone aquí es un multímetro, que sería un polímetro. A continuación, un generador de funciones, ya aprenderemos lo que es esto. Luego viene un batímetro, un osciloscopio, distintos tipos de osciloscopio, un trazador de voz, en fin, todos una serie de instrumentos. Pues bien, yo podría colocar un polímetro en cada uno de los sitios donde yo quiero medir. Lo que pasa es que vamos a colocar aquí un polímetro, por ejemplo. Y voy a colocar un polímetro para medir la tensión en R1. Bueno, pues selecciono, ¿veis? Me aparece esa forma de polímetro. Y como voy a medir la tensión en R1, lo voy a poner justamente encima. Y conecto para medir tensión, que en este caso para medir tensión lo que hay que hacer es conectar en paralelo con la resistencia cuya tensión yo quiera medir. ¿Veis? Tocamos ahí. Y tocamos aquí. Y lo que habría que hacer es configurar el polímetro. ¿Cómo? Pues yo hago un doble clic y digo, bueno, pues yo quiero medir voltios en continua o voltios en alterna. No, yo quiero medir voltios en continua ahora, por ejemplo. Podría medir amperios, en fin. Y si quiero establecer más opciones de configuración, con eso me bastaría aquí, ¿eh? Si quiero hacer más opciones de configuración, pues podría cambiar aquí algunos de los parámetros de este polímetro, ¿vale? Por ejemplo, si fuera un amperímetro y me interesa que sea una resistencia muy pequeña, por eso pone aquí 10 microohmios. Para un voltímetro me interesa una resistencia muy alta, aquí pone 1 gigaohmio, ¿de acuerdo? La corriente también en caso de ohmímetro, en fin, una serie de parámetros que yo aquí puedo cambiar. Nosotros no lo vamos a cambiar, pero tendríamos ahí la medida. Una vez que está configurado como voltímetro en continua, que es lo único que yo quiero, lo dejo ahí. Bueno, luego pondremos más aparatos, pero quiero que veáis una cosa. Si yo aquí doy ya probar, las opciones de prueba, parada y stop están aquí, daría pulsar y esto ya se está probando, pero yo no veo. Ah, bien, veis que ha salido ahí, al probar, que ha salido un error, y es que el circuito no tiene tierra. El circuito en realidad está completo, y un circuito real con esto sería suficiente, pero este programa, pues porque tiene otras serie de opciones, entonces para generalizarlo todo esto requiere que pongamos un punto del circuito a tierra, a una masa común, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Nosotros pondremos a tierra el negativo y para ello vamos a fuentes y donde pone GND, ¿no? O ground sería la toma de tierra, por ejemplo, me da igual, uno u otro. Vamos a coger ground, podemos poner esto aquí y podemos poner aquí la tierra. Y eso lo conectamos al negativo, por ejemplo, ¿vale? Entonces así ya el circuito y así que se puede probar. Haríamos, y supuestamente esto está funcionando, pero no vemos la medida. Si yo quiero ver la medida que está midiendo, yo tendría que hacer doble clic aquí y veo que ese polímetro está marcando 7,68 voltios. Daros cuenta que, bueno, es la utilidad que tiene y está bien. Lo que pasa es que el resto de medidas vamos a hacerlo de otra forma, porque aquí para analizar ponemos stop.
Para analizar este circuito se trata de ver qué tensión y qué intensidad hay en cada componente. Por ejemplo, aquí teníamos que colocar un amperímetro y sacar otra vez el polímetro y volver a sacar otra vez la medida. Hay otra forma de hacer este tipo de cosas. Voy a quitar aquí este polímetro porque lo vamos a hacerlo de otra forma, que es poner indicadores de prueba. Aquí donde pone colocar indicador, ¿veis? Dentro de estas librerías, esto que parece un display, pues es una librería general donde podemos poner eso, un distinto tipo de displays, pero también podemos poner amperímetros y voltímetros de una forma más directa y la medida se refleja inmediatamente sin tener que sacar otra ventana. Lo vamos a ver. Por ejemplo, yo quiero coger un voltímetro, pues me voy aquí a la opción voltímetro. Y aquí tenemos la opción incluso de ponerlo en horizontal, cambiando la horizontal el positivo y el negativo y el positivo. Fijaros bien aquí, horizontal H es positivo negativo, horizontal HR negativo positivo. Vertical, vais a ver que las tomas están en vertical a diferencia de las otras que estaban en horizontal, ¿vale? Según me convenga, positivo arriba, negativo abajo y negativo arriba, positivo abajo. El tema de la polaridad siempre se puede luego cambiar o en cualquier caso no es relevante porque si yo coloco, me sale una medida negativa es porque he colocado el positivo y negativo de manera contraria a cómo está la fuente. Pero si nosotros lo que queremos es una lectura de valor absoluto, eso no es un inconveniente. Entonces, por ejemplo, cogemos un voltímetro H para hacer lo que teníamos antes. Damos a aceptar y lo ponemos sobre R1. Vamos a coger otro voltímetro y en este caso vamos a coger un voltímetro V. ¿Por qué? Lo vais a ver ahora, porque quiero medir la tensión que hay en R1 y en R3, que supuestamente, como están en paralelo, es la misma. Y la voy a poner aquí. Vamos a dejar los voltímetros de momento, o sea, los amperímetros, vamos a poner los voltímetros. Fijaros bien lo que aparece ya aquí. Aparece el nombre del voltímetro, que lo llama U1, indica que es DC e indica la resistencia interna. Esto si no queremos que aparezca, pues lo vamos a seleccionar para que no aparezca. Va a aparecer solamente U1 y U2 para seleccionar la tensión U1 y la tensión en la resistencia 1 y la tensión en la resistencia 2 y 3. Puedo cambiar el nombre, de hecho aquí lo voy a cambiar. A esto lo vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar, en desplegar, quitamos mostrar valores y con eso será suficiente para quitar esto. Aparece 1 y aparece, entonces lo conecto de aquí a aquí y de aquí a aquí. Y con esto mido la tensión en R1. Y para medir la tensión en 2,3, pues igual, cojo de aquí, lo pongo aquí porque sería al medir la tensión en R3, la estoy midiendo la de R2 y R3. Aquí. Vamos a quitar aquí también mostrar valores para quitar ese DC que aparece ahí, los 10 megaohmios, ¿vale? Y el nombre lo vamos a llamar, como es la tensión en la resistencia 2 y la resistencia 3, vamos a poner U23, U23. Ya lo tenemos. Ya tenemos para medir las tensiones. Si yo diera ahora aquí probar, inmediatamente en el circuito van a aparecer las tensiones. ¿Veis? Que aquí aparecen 7,68, que es la tensión que absorbería esta resistencia, y 4,93, que es la tensión que absorbería esta otra resistencia. Lo voy a parar porque me falta de poner los amperímetros. Bueno, vamos a poner los amperímetros y vamos a poner el perímetro de la intensidad total aquí. Bien. Aquí no sé si me va a quedar sitio porque realmente no hay anchura para poderlo ver. En cualquier caso podemos hacer esto más grande, tirarlo para allá o bien girar el perímetro. La única dificultad es que hay que verlo en vertical. Pero bueno, por no andar haciendo el circuito más grande todavía, voy a hacer esto último. Voy a coger un amperímetro vertical. Lo voy a poner, por ejemplo, de momento aquí. Y lo voy a girar. Lo voy a girar en el sentido contrario de las agujas del reloj para que el positivo me quede en esta parte. Sería girar a la izquierda. Bueno, también voy a quitar la etiqueta esa de ahí. Perdón, lo que voy a quitar va a ser mostrar valores. Y ya de paso
quito la etiqueta porque no me interesa una U, porque no es tensión, me interesa en este caso una I, y lo vamos a denominar I, y como es la intensidad total, pues será I total. Bien, y ahora sí lo ponemos en este punto. Yo si lo intercalo aquí, supuestamente, ¿veis? Ya queda conectado, que es otra forma rápida de hacerlo. Me quedaría finalmente poner los amperímetros, uno aquí y otro en esta. Entonces, para que me quede sitio, lo que voy a hacer va a ser bajar esta hacia abajo, lo que pueda, y bajarla también. Por ejemplo, esto es un truco también para dejar aquí sitio. Y ahora sí cogería 2 amperímetros de conexión vertical y los dejaría puesto en horizontal, lógicamente. De conexión vertical y horizontal con el positivo hacia arriba, porque el positivo está hacia arriba. Cogeríamos uno, a ver si me deja intercalarlo, sí. Y cogeríamos otro, a ver si me deja intercalarlo aquí, también, vale. Solamente me queda cambiarles el nombre y demás. Aquí lo voy a llamar a esto ISU 2. Vamos a quitar lo de mostrar valores. Y aquí lo mismo. A esto lo vamos a llamar I3. No U, sino I. Porque a mí me interesa que las intensidades vayan con la I. Vamos a quitar, en desplegar, mostrar valores, como en el otro. Y bueno, estos son los aparatos de medida que vamos a utilizar. Podríamos ya poner también un batímetro y demás, pero no vamos a complicarlo. Simplemente vamos a tomar valores de tensión e intensidad en todo el circuito. Solo quedaría pulsar el play y esperar a que salgan los valores y daros cuenta. Bueno, pues aquí tenemos 7,068 voltios, que es lo que teníamos antes. Aquí tenemos 8,22 miliamperios, esta M es de miliamperios, 4,93 miliamperios, 3,28 miliamperios, 4,93 voltios. Bueno, tenemos aquí los valores que me darían en el circuito, que es más o menos una de las fases que quiero que hagáis con las prácticas 1.1 y en su momento con la 1.2, pero de momento con la práctica 1.1, pues ya os dije el otro día, es primero hacer un análisis teórico, vosotros calculando los parámetros que van a salir, también hacer un análisis también teórico, práctico de lo que sería con el programa Multisim, y posteriormente en el taller haremos la práctica montando las resistencias y utilizando con nuestro polímetro para medir cada una de las medidas que me interesen. Daros cuenta cómo sobre todo llama la atención con los amperímetros, porque se colocan, tienen una cierta dificultad al colocarse, puesto que para colocarlo en serie hay que cortar el circuito e intercalarlo, como está ahí, y también colocar un amperímetro en el lugar adecuado para medir la intensidad que yo quiero medir. No se trata de buscar primero el cable o el hilo por donde pasa esa intensidad, interrumpirlo y colocar ahí el amperímetro. Y de momento nada más. Ya si necesitamos más opciones o criterios de manejo del programa Multisim, lo avanzaría con otro vídeo.